Hola, muy buenas tardes para todos. En un día muy especial, esto no va a salir este día específicamente, un día que se fue el Papa. No es un canal religioso, eso siempre lo digo, es un canal para que está fuera de la religión, pero bueno, es una partida especial y esté donde esté, sé que el Papa Francisco nos está escuchando, así que le mandamos un deseo de buen viaje. Y más allá de las diferencias que pueda tener uno, gracias por todo lo que hizo. Eso quiero decir antes que nada. Hoy estamos con una invitada especial. Perdón, Ana, que comencé diciendo esto, pero me No, parece al contrario, importante. estoy de acuerdo. Gracias por estar, gracias por hacerte un tiempito para poder charlar con nosotros, para venir a comentar tu experiencia y que podamos charlar, debatir. Como te dije antes y le digo a todo el mundo, es una charla de café. Seguramente nos pisamos porque tomando un café cuando charlas te pisás. Entonces no pasa nada. Si te tenés que mover no pasa nada, porque esto pasa vuelvo a decir, te tomás una confitería, tomas un café y te mueves y no pasa Así nada. es. Como sale, sale y así es perfecto. Así que, Ana, muchas gracias por estar. Gracias. Gracias a ti, Adriano. Gracias por esta invitación y sí te agradezco porque es darnos a quienes nos invitas una oportunidad precisamente de charlar, de compartir. Y yo no creo en casualidad que justamente ha sido un día tan especial hoy como lo mencionas, porque es parte de lo que yo quiero compartirte hoy, que a veces vemos esta partida de la gente como muy triste, toda una tragedia y obviamente nos quedamos con este espacio vacío cuando alguien parte, pero cuando entendamos que realmente nunca se trató de la muerte, sino de la vida, todo esto lo vemos desde otro punto de vista. Y para mí la partida del Papa hoy en particular precisamente representa la vida, y la vida por lo que me ha tocado vivir, Adriano. Y bueno, te comparto que yo nací con una cardiopatía increíblemente compleja. Mi esperanza de vida era prácticamente nula. Cuando nací a mis padres les dijeron, porque nací, imagínate, una bebé completamente morada, o sea, muy, muy oscura, y mis papás no entendían qué pasaba, pero a los días, probablemente 2 semanas, mi madre dijo, esto no está bien. Me van al médico y ya descubren que, bueno, primero creían que era un soplo, creían que era algo más manejable, hasta que ya me llevan yo soy de México originaria, me llevan a la Ciudad de México al Hospital Infantil de Cardiología. Estoy hablando y te lo digo con orgullo porque nadie imaginaría que iba a llegar a mi edad. Nací en 1964, cuando no había absolutamente recursos, ni siquiera conocimiento de qué hacer con una cardiopatía como la mía. Ahí descubren, para aquellos que sean médicos que nos estén escuchando, tengo transposición de grandes vasos, las venas principales, un solo ventrículo y estenosis pulmonar, junto con muchas afectaciones que vienen con eso. Entonces, pues obviamente el oxígeno está siempre, la sangre oxigenada revuelta con la no oxigenada. Entonces, por más que quieras, no le alcanza suficiente oxígeno al cuerpo para muchas cosas. Entonces, le dijeron a mis padres, en la medida que ella vaya creciendo, va a faltarle el oxígeno, no creemos que viva más de 7 u 8 años, no hay manera probablemente de que nunca vaya a poder caminar, no va a poder desarrollarse porque no hay oxígeno y es vital para todos los órganos. Entonces imagínate tú recibir ese bebecito, era la segunda, primero ya tenía una hermana, que te dan ese bebé en los brazos a los 4 meses, te dan esa notición que es con una mamá que tenía 21 años en ese momento. Mi hermana había nacido cuando mi madre tenía 20, yo tenía 21, mi papá 27. Entonces estás hablando de hoy en día, apenas están empezando a vivir los jóvenes para pensar a ver qué camino van a seguir. Bueno, ya mi mamá tenía este tema. Entonces, desde que nací, Adriano, nací obviamente inconscientemente peleando y luchando por sobrevivir. Y de hecho, uno de los libros en el que estoy ahorita desarrollando es no, aprendí a vivir y no solamente a sobrevivir. A veces pasamos la vida en esta lucha por
querer sobrevivir tanto tiempo cuando nos olvidamos de vivir. Bueno, si estás con un tema tan complicado, aprendí a vivir desde muy pequeña de una manera diferente. Entonces, desde muy, muy chiquita, yo no entendía, hoy en día ya hay muchos estudios al respecto, pero yo no entendía lo que me pasaba, que a veces yo me veía como si estaba fuera de mi cuerpo y sobre todo en momentos muy complicados, en donde la muerte y yo, Adriano, nos hemos visto de cerca muchas veces. Pero digo yo en mi libro, desviamos la mirada, sacamos la vuelta, pero lo que sí es que desde muy pequeña hice un acuerdo. Yo estoy de la mano, con una mano sostenida con la vida y la otra de la muerte, pero la muerte sabía que yo no me iba a soltar hasta mi último aliento, iba a tratar de sostenerme de la vida. Entonces, así arranco yo mi libro porque viví en muchos momentos en crisis de falta de oxígeno, hipotermia y todo esto. Entonces, fíjate, este es un tema que antes, hace muchos años, no lo hablaba con esta naturalidad, pero luego entendí porque lo integré en mi vida, que en muchos momentos, sobre todo cuando estaba muy cerca de la muerte, con mucha falta de oxígeno, yo vivía en los hospitales, muy seguido me llevaban porque una gripa se convertía en pulmonía muy rápidamente. Entonces, me acuerdo que yo siempre veía a un ser y yo decía, bueno, pues no sé quién eres, pero yo veía a alguien ahí, yo veía a un ser diferente, yo sentía que era un fantasma y entonces decía, yo no sé si eres bueno o malo, pero como no sabía si era un hombre o una mujer, y yo no sabía, yo decía que se llamaba Rafael, porque yo no sabía si era Rafael o Rafaela, pues le ponemos Rafael. Entonces yo me refería a él siempre como, y luego te voy a pasar unos dibujos de que yo desde muy chiquitita los dibujaba, que yo tenía pláticas con él y decía, es que vete, porque yo sentía que venía por mí. A los 7 u 8 años, después de muchos momentos muy complejos, en donde para mí esto es, fíjate nada más, Adriano, yo lo veía así, es como cuando tú no sabes que no ves hasta que alguien te pone anteojos, dices, wow, esto es ver. Yo no sabía lo que era no tener oxígeno, porque para mí eso era lo normal. Entonces yo aprendí a vivir la vida desde ahí, desde esa falta de oxígeno. Desde mis uñas se deformaron completamente, ahorita están perfectamente normales, ya tengo 2 cirugías de corazón abierto, varias ablaciones, muchas intervenciones, pero las uñas se me deformaron y yo tenía lo que le llaman palillo de tambor, porque las extremidades es donde menos llega el oxígeno, entonces se empiezan a deformar. Entonces imagínate el bullying de chiquita. A los 5 años me acuerdo que mi mamá me arreglaba y todo para ir al kinder y me ponía un vestido y trencitas, pero en una representación de la bandera donde todos eran indígenas y no usaban más que guaraches. Yo andaba con guaraches, la gente lo que se concentraba era en mis uñas, porque eran realmente muy notorias. Y yo me acuerdo que hacía estas escapadas que hoy entiendo que me salía del dolor, de lo que me angustiaba, y me iba con mi abuela. De hecho, lo comparto esto en mi libro. Y me iba con mi abuela, donde ella me apapachaba, me abrazaba, tomaba chocolate con ella, me ponía a arreglarlos, ella tenía una avícola, me ponía a arreglar los huevos junto con ella. Y yo tenía, y hasta que regresaba, cuando la maestra decía, ok, listos todos. Pero estas escapadas, y yo me acuerdo, me ausentaba en muchos momentos. En momentos donde estaba yo en una especie de hipotermia, me acuerdo desprenderme y ver donde yo estaba mi cuerpo en el pavimento, congelada, pero prácticamente muriéndome. Y veo a mi papá a lo lejos tratando yo de decirle, hey, papá, o sea, mamá, allá estoy. Y yo no entendía por qué yo veía todo esto y veía a mi papá corriendo desesperado con una toalla, me levantaba, estaba hablando de una chiquita de 5 o 6 años, me abrazaba y yo me acuerdo perfecto sentir cómo regresaba. Entonces esos momentos los tengo muy claros, pero lo que nunca me gustó es por qué tenía que estar en el hospital constantemente. A los 4 años fue probablemente el primer momento de sufrimiento y dolor que yo recuerdo conscientemente, porque estaba muy grave con una neumonía en el hospital infantil en México precisamente. Entonces, en aquel entonces, hoy en día las cosas son distintas. No dejaban que los papás estuvieran todo el tiempo con los hijos.
ahorita entiende la importancia. Entonces imagínate una chiquita de 4 años metida en una cuna lo más profunda posible para que no se escapara y dejaban a mis papás verme 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Eso era todo. Entonces era el dolor de decir el abandono de mis papás. Entonces me llevaron una muñeca de esas modernísimas que les jalabas un cordón y lloraban. Imagínate en aquel entonces. Entonces, o lloraba ella o lloraba yo, pero alguien tenía que llorar porque era un dolor que ¿por qué me tenían que dejar? Yo le gritaba a mi mamá cada vez que se iba, eres mala, mala, porque te vas, son feos, son horribles. Eran las peores groserías que yo conocía. Y me acuerdo todo esto, lo entendí porque entrevisté a mis padres, a doctores, amistades, a tíos, justo antes de mi cirugía, escribir mi libro, para entender lo que otros veían desde lo que yo veía. Para mí ellos eran malos que me estaban abandonando y para mi mamá era un dolor. Decía, es que ella cree que la estoy dejando, pero no me dejan estar con ella. No me lo permiten la medicina, los doctores. Entonces, esa fue la primera noche donde uno de los doctores, tratando de jugar con mi muñeca, la rompe y se la lleva. Imagínate, ahí entendí, Adriano, lo que era, en qué concentrar mi atención. Porque esa noche donde el doctor trató de arreglar mi muñeca y yo lloraba y le gritaba y berreaba, le decía que él era un tonto porque la había roto, porque se la llevó tratando de arreglarla. Pero para mí era mi única compañía en esa cuna, que era mi espacio, porque era lo único en donde me dejaban estar. Y se llevaron a la única compañía que yo podía tener, que era una muñeca, que de hecho le puse Dora como mi madrina, que fue la que me la regaló. Entonces esa noche me acuerdo del dolor tan grande del abandono, el sentirme completamente sola. Hoy en día todavía lo recuerdo. Pero en la mañana llega mi madre y el doctor, obviamente el día siguiente la trajo, no la pudo arreglar. Me la regresa, yo la abrazo y digo, no me importa, tengo aquí a mi muñeca. Aunque sea yo sola lloro. Pero llega mi madre y me dice, ¿qué le pasó a tu muñeca? ¿La rompiste? Y yo le digo, no, mamá, yo no fui, fue el doctor. ¿Qué crees que me contestó mi mamá? Claro que no, ¿cómo va a ser el doctor? Los doctores no están aquí para romper muñecas. Tú las de haber roto. Bueno, ¿tú crees que en ese momento era importante definir quién había roto la muñeca? Lo importante era que ella me sacó de la cuna y me llevó a caminar. Ya no importaba nada. Entonces ahí entendí que a veces hay que concentrarnos en lo que importa, en lo que realmente te deja la vida, porque si yo me hubiera puesto a discutir con mi mamá, es que mamá, me tienes que creer, eres injusta, eres todo lo que te puedas imaginar. Cuando se aclaró muchos años después. Pero en ese momento yo ya tenía a mi mamá de regreso. Ahí entendí por primera vez, probablemente consciente, que tenía que concentrarme en lo que tenía, en lo que valía la pena. Y eso de los hospitales nunca me gustó, pero a los 7 u 8 años, que es en donde, por eso el título de mi libro se llama Cuando vivir no es para siempre. Porque para una niña en esa edad, tú piensas que la vida es para siempre, nunca te imaginas que algo te la va a cortar. Y yo le digo a mi papá, saliendo del hospital después de haber ido, porque yo llegaba, Adriano, y me quitaban la blusa, me ponían chips estos para hacerme electrocardiogramas, todos se sentían con el derecho de tocar mis manos, mis dedos, era yo todo un experimento para ellos, vaya, ellos estaban tratando de salvarme la vida, pero para mí era agresivísimo la manera en la que ellos llegaban y sentían que tenían todo el derecho de, sin preguntarme si podían tocarme, si podían, porque ellos me estaban salvando la vida. Entonces, estas pláticas, Adriano, yo las he tenido con muchos médicos. Toma en cuenta a un niño, el niño no es tonto, él entiende que algo está pasando, pero si te pregunta, ¿por qué me haces esto? Dale la respuesta que tú quieras, pero dale una respuesta. Entonces, saliendo del hospital, ahí me acuerdo que mis papás me llevaron a tomar un café, porque les dije, ¿saben qué? Ya basta, ya no, yo renuncio a venir al médico, yo creía que era un castigo. Decía, bueno, díganme qué tengo que hacer para que ya no me traigan, porque yo tenía una hermana mayor y 2 hermanos menores ya para entonces. Entonces me llevan a platicar y me dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que entiendas que tienes un problema de corazón, tienes un problema muy serio y no sabemos cuánto tiempo vas a estar bien,
así que necesitas hacerle caso a los doctores. Ya tu mamá, mi papá me explicaba. Adriano, en ese momento yo entendí que yo me iba a morir. O sea, los papás a veces dicen mucho más con todo lo que no dicen. Nunca me dijeron te vas a morir, pero dieron suficiente. Entonces, ahí es donde yo entiendo que la comunicación no verbal, yo no entendía qué pasaba, pero entendía que algo estaba mal conmigo. Yo pensaba que me portaba mal, pero en ese momento, con las pocas palabras que no fueron tan claras, yo entendí, ok, me voy a morir. Entonces, a veces cuando a un niño no le aclaran las cosas, él va a entender lo que toda tu energía le dice, lo que la información no verbal le dice, y yo ahí entendí que me voy a morir. Entonces, de ahí viene el título del libro. ¿Qué hace un niño cuando se entera que no va a vivir para siempre? Pues yo decidí, hay dos opciones toda la vida. Y una es autolamentarme por lo que estaba viviendo. Y la otra es sacarle lo mejor que pueda a la vida. Vivir la vida al máximo. Entonces, inconscientemente, porque esto hoy lo digo con mucha claridad, pero en ese momento era, ok, me voy a morir, entonces, pues déjame vivir lo que me quede, lo que pueda. Entonces yo quería correr, saltar, brincar. Yo en mi mente yo quería crecer, casarme, tener hijos, tener todos estos sueños con los que te inculcan. Perdón, desde chiquita traigo aquí No pasa nada. Todos estos sueños con los que creces desde muy pequeña, y que mis papás, algo tengo que agradecerles, muchas cosas tengo que agradecerles, pero algo de lo más importante es que nunca me cortaron las alas para soñar. Entonces, en mi cabeza, yo ya había recreado toda una historia de mi vida, pudiera o no pudiera en lo físico, en mi mente ya estaba hecho. Yo ya había crecido, ya había estudiado una carrera, yo había visualizado cómo trabajaba. De hecho, hoy en día, te digo, soy abogada y tengo una maestría en educación, me he dedicado a hacer 1000 cosas, pero todo eso primero lo visualicé inconscientemente. Eso me dio una fuerza y unas ganas de seguir impresionantes. La ciencia hoy en día, Adriano, no entiende, científicamente no hay una explicación de cómo sigo viva. De hecho, mi esposo es médico y él me acompaña en todas las visitas médicas. No hay una explicación clara. Por eso es que cuando decidí compartir la historia, uno de los temas que me decía uno de los doctores es: necesitas contar la historia desde niña, desde tu punto de vista, porque yo sí estoy convencida que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra capacidad de ver la vida transforma y equilibra de la manera en la que el cuerpo se arregla para mantenerte. O sea, el cuerpo alcanza los pensamientos. Y eso es lo que ha pasado conmigo. Hoy por hoy creo que soy probablemente uno de los únicos pacientes vivos con mi cardiopatía a mi edad. Probablemente los que me siguen son de 40 para abajo. Estamos hablando de 20, 25 años de diferencia. Para la primera vez que me operaron a mí, yo tenía 24 años. Entonces nadie había sobrevivido este tipo de cardiopatía a ese tiempo. Pero el tema no es ese, no es que yo soy especial, todos somos especiales. Yo lo que creo que marcó la diferencia es en lo que me concentré, en qué decidí ubicar mi atención. Entonces mi atención era en que, bueno, gracias a Dios tenía unos padres, tenía los recursos económicos para que pudieran llevarme a los Estados Unidos, que era el único lugar que tenía ya un poco más de conocimiento. Yo, de hecho, fui a los 15 años por primera vez. Mi corazón me detuvo con una endocarditis bacteriana, que en México no sabían qué hacer con él. Me llevan mis padres a Houston, gracias a Dios había los recursos, y me tuvieron que internar varias semanas. Y ahí, fíjate, uno de los miedos que tenía de niña era: ¿quién me va a querer con estas uñas tan feas? Me ponía tan morada, los labios se me ponían morados cuando me faltaba el oxígeno. ¿Quién va a querer ser mi novio? Entonces, ese autosabotaje. Pero no, ese no fue un problema, gracias a Dios. Tuve varios novios. Entonces, ese no fue un tema, gracias a Dios. Pero los pensamientos, claro que los miedos
te amenazan y pero bueno, era más fácil para mí. Bueno, ¿y qué pasa? Cuando mi papá me dijo ese día, cuando tenía 7 u 8 años de mi cardiopatía, dijo algo que me marcó la diferencia. Dijo, mira, este es el diagnóstico y este es el pronóstico. Pero ¿qué pasa si Dios tiene otro plan? ¡Wow! O sea que a lo mejor hay otra manera. Y eso es lo que me faltó decir en ese momento. Yo creo que para mí ahí fue donde tuve estas dos opciones. O sea, me puedo concentrar en lo que me acaban de decir o puedo concentrarme en qué pasa si hay otra opción. Y la opción no era nada más para mí depender de que lo que Dios dijera, sino que yo podía trabajarla con mi mente, mis pensamientos, mis deseos, mis ganas de vivir, mis ganas de disfrutar y de concentrarme en lo que tenía. Y inconscientemente, no lo tenía yo tan claro allá, pero sí me marcó muchísimo el que mi papá me dijera, ¿qué pasa si Dios tiene otro plan? O sea, a lo mejor no es lo que los médicos dicen. Entonces, una de mis frases, porque yo hago muchísimas frases, de hecho, mi Instagram y mis Facebook están llenos de frases, es el hecho de que la ciencia diagnostica, pero solo la fe y la esperanza pronostican. ¿Cuál es el pronóstico? Muchas veces está aquí. ¿Y saben qué? Si yo no hubiera logrado vivir todo lo que, gracias a Dios, a la vida, a lo que ustedes quieran llamar, he logrado, en mi mente yo ya lo había disfrutado enormemente. Yo ya me había visualizado, Entonces, muchas veces, el tenerlo tan claro en tus pensamientos te permite que tu organismo, tus células, Joe Dispenza habla muchísimo de esto, celularmente hablando, algo sucede en tu cuerpo que responde a todo lo que tu mente, tu organismo está fabricando. ¿Cómo ocurre? La ciencia lo podrá algún día definir. Yo lo que sí sé es que hoy por hoy mi cuerpo encontró un equilibrio que me permitió vivir lo suficiente. ¿Por qué? Porque a los 15 años, cuando me regreso a ese momento, cuando estaba con los médicos, que vieron que andaba con un noviecito ahí, te digo, por eso el tema de los novios, dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos hablar contigo a solas. Y yo, sí, claro, vemos que tienes novio, pero era la primera vez, Adriano, que yo estaba a solas con los doctores. Siempre como mexicana, como latinos, pues los papás están pegados con los hijos, sobre todo en aquel entonces, hasta casi creo que tienes 30 años, ¿no? Entonces en Estados Unidos me dijeron, tú ya eres mayor, necesitas estar sola. Y yo, wow. Entonces me apartaron de mis papás, hablé con la doctora y me dicen, vemos que tienes un novio. Bueno, nomás queremos decirte, ¿ya iniciaste tu vida sexual? Me preguntaban y yo, claro que no, pues si no estoy casada. Y aparte tengo 15 años. Pero bueno, yo tenía novio y ellos dijeron, no vaya a ser. Claro, se dieron cuenta que estaban hablando con una cultura muy conservadora, con una niña muy cuidada y con todo. Pero fue bien importante porque fíjate lo que me dijo. Bueno, no vayas a iniciar una vida sexual porque no vas a poder. Tu organismo no te lo va a permitir. Olvídate de casarte y olvídate de tener hijos. O sea, por ahora no, a lo mejor en 10 años vamos a tener una solución para ti. Danos tiempo a la ciencia, pero cuídate, protégete, todo eso. Entonces, ¿qué hace una niña? Porque digo yo, una niña rebelde totalmente a los 15 años. Que dije, a ver, espérame. ¿Tú qué vas a saber si tú no eres yo? O sea, estamos hablando de la rebeldía de la adolescencia. Y además, ¿qué hago con todo lo que yo ya tengo aquí adentro? Yo ya me visualicé casada, con hijos, con una familia. Y es más, yo voy a estudiar una carrera, yo voy a trabajar, a tener una empresa, ¿qué hago con toda esa información? Entonces me decían, ¿tienes alguna pregunta? Y yo dije, no, lo único que te pido es que me dejes yo en mi mente adentro le estaba diciendo, tú qué sabes, ¿verdad? Pero le decía, ¿por qué no me dejas? Yo quiero hablar con mis papás de esto. Ah, no, claro, esto es privado, es para ti, tú sabrás. Entonces, imagínate a mi madre, conservadora y todo, bueno, que llega y que, aparte los papás intrusivos y se meten en todo. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo la doctora? ¿Te vas a poder casar? ¿Qué te dijo de tu vida? Y entonces el capítulo de mi libro se llama Mentí.
Así se llama porque para mí en ese momento estábamos hablando de una sentencia de muerte que ella me estaba dando y que yo decidí romperla y decir, no, mamá, me dijo que yo podía seguir viviendo mi vida y que mi corazón me detendría, pero que yo siguiera con mi camino como hasta ahora, porque hasta ahora todo iba muy bien. Obviamente, lo que yo le hubiera dicho a mi mamá me lo hubiera creído, porque ellos estaban esperando a que esto se desenvolviera en cualquier momento. Entonces, y mis papás no hablaban buen inglés. Entonces, era yo la traductora, era yo la informadora. Entonces, tenía el poder por primera vez en mi vida. Y fíjense, esto no lo digo porque cualquiera podría decir, bueno, está súper irresponsable. Yo lo veo al revés. En ese momento a mí eso me dio el poder para poder seguir viva. Yo lo que quería era vivir, Adriano. Yo lo que quería era disfrutar la vida y esta señora, esta doctora me la estaba arrancando sin darse cuenta, diciéndome, yo quería saber qué era hacer el amor, yo quería saber qué era tener novio, qué era besar, qué era, o sea, todo eso que me lo estaba arrancando ahí. Dije, no, 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 yo no renuncio a esto. Ya me imaginaba a mi mamá llevándome a un convento en ese momento. Me dijo, esta mujer la mandamos al convento para que nadie la toque y que es lo que un padre hace por amor a sus hijos. Entonces, a veces, Adriano, tomamos decisiones de las cuales somos 100% responsables, pero también somos responsables de las consecuencias. Entonces, yo entendía que yo estaba arriesgando mi vida y yo entendía en ese momento, yo, parte de lo que platico con los doctores y con todos es de, dale a tu hijo la responsabilidad de su persona. No puedes cuidarlo, o sea, darle responsabilidad de su enfermedad, hazlo responsable de que él se cuide a sí mismo. Yo ya tenía suficiente información a esa edad para saber, ya me habían dicho lo que podía pasar si yo arriesgaba mi vida. Entonces, bueno, era una moneda al aire y bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, para hacerte la historia corta, tengo no uno, varios novios, me caso a los 21 años, tengo a una hija, milagrosamente, a los 23 años. Fuera de todo, y sé que es mi hija Ana Paula, y es producto de fuera del amor, por supuesto, fuera de todo pronóstico humano, que una bebé haya podido ser albergada en un cuerpo con tan poco oxígeno. Nació de 1,5 kilos. A los 8 meses y medio, obviamente pensamos que, yo digo, no es que no me hubiera cuidado, simplemente en ese momento ovulé en 2 momentos del periodo, o sea, todo era, y claro que yo quería un bebé, yo le pedía a Dios un bebé, pero bueno, me estábamos medio cuidándonos, no podía usar cualquier término, cualquier situación por mi cardiopatía, y de hecho cuando me casé yo le dije a mi marido, yo en cualquier momento me puedo morir, pero dijo, no importa, o sea, lo que nos dure la vida. Es otra historia muy bella, pero aquí el tema era que mi hija nace a los 8 meses y medio perfectamente sana, pero chiquitita. Y creció afuera, ahorita tiene 36, es una mujer hecha y derecha, con toda una profesión, toda una vida por delante, perfectamente sana. Entonces, cuando llego, obviamente en ese momento es cuando vino el quiebre de mi corazón. Ya en ese momento, lo que estábamos esperando desde que nací, desde a los 7, 8 años, a los 14 años, a los 15 años, llegó después de este parto. Mi hija tenía 9 meses cuando ya mi corazón ya no pudo más. Entonces, Adriano, no te he dejado hablar, no sé si tú quieres decirme algo, porque ahí es donde empieza la historia más tremenda de mi vida. No, Ana, te escucho con mucha atención porque me parece todo muy importante. Me parece muy importante que hables desde el comienzo de todo esto. Porque a veces se cuenta la experiencia y nada más, y no se sabe ni siquiera un porqué, cómo nació todo. Bueno, para mí es súper importante. Te escucho con atención, por eso no veo en dónde cortarte para preguntarte algo. Ok, entonces llego al hospital, obviamente en Houston, porque me dijeron aquí no hay nada que hacer, en México. Llego con una bebé de 9 meses y ustedes que son padres imaginarán lo más deseado que tienes en tu vida es estar al lado de tu bebé. Y más siendo mamá de una bebecita, pues uno siente que sin la mamá los bebés no funcionan. Eso es en la naturaleza humana, animal, de todo. O sea, tú sientes que eres necesaria. Y yo tenía que desprenderme de mi bebé
para salvar mi vida. Entonces llego a Houston. ¿Qué crees que fue lo primero que me dijo el doctor? Pero a ver. Es que veo que tienes una cesárea. Pero es que ¿cómo te atreviste a tener un hijo? Y yo, pues así fue. Pues se lo pedí a Dios y me lo dio. Bueno, el doctor no sabía, se reía entre emoción y nervio y todo. Dice, es que no tienes idea de lo que es tenerte aquí a tu edad, con vida, con tu cardiopatía. O sea, eres todo un caso, pero para ellos no representaba nada más salvar la vida de Ana Cecilia con una cardiopatía tan compleja. Representaba salvar a la mamá de una bebé. Ya era todavía más complejo todo. Entonces todo cobraba, y yo todo esto se los platico con esta naturalidad, porque una doctora que fue la que estuvo presente ahí, me ayudó a redactar toda esta historia desde lo que representa, que ahora les voy a contar, desde lo que los médicos decían a mi llegada. Pero es que cómo está viva, y luego cómo tiene una bebé, y cómo pareciera una vida tan normal que ha vivido. Entonces era todo un caso de investigación, ¿no? Entonces, bueno, ya me deciden operar. Ese día operaron a 4 personas. Yo obviamente llego a un hospital infantil porque tenía que ser un cardiólogo con cardiopatías congénitas y no cualquier cardiólogo puede entender un caso congénito porque los corazones están muy distintos a un corazón normal. Entonces, tratar un corazón tan deforme tiene que ser un experto. Entonces me llevaron a un lugar de niños que empezaban estos. Ahí luego hace poco entendí que la cardiopatía, vaya, las cirugías a personas como yo empezaron más o menos en 1980 y pico y las perfeccionaron en 1990. A mí me operaron en 1989. Entonces todavía estaban, que la cirugía Fontán, todavía estaban haciendo un montón de arreglos. Entonces nos operaron a 4, 3 niños y yo. 2 niños fallecieron y sobrevivimos un niño y yo, porque los operaban a los 5 o 6 años. Ya hoy en día eso es lo normal. Pero bueno, yo era el único caso que había llegado a los 24 y con una bebé. La cirugía se complicó enormemente. Obviamente era un caso, tuvieron que inventar un tipo de cómo conectar, porque lo que hacen en una cirugía Fontana es que cambian la circulación y ahora en vez de que la sangre no oxigenada llegue al corazón para enviar a los pulmones, la mandan directamente a los pulmones por una especie de goteo. Entonces, eso es lo que significa Fontán, es cambiar la circulación, como digo yo, toda la tubería la cambiaron, porque como tengo un solo ventrículo, se revuelve toda la sangre y era importante que el corazón, al bombear, bombee para llevar sangre oxigenada al cuerpo. Entonces, lo que se hace es dejar que en el corazón llegue la sangre ya oxigenada y se revuelve, digo, llega ahí en ese único ventrículo. Entonces, este tipo de cirugía pues era novedosísima en ese momento, me la hacen, sobrevivo, pero termino estando 2 meses en el hospital, muy grave. Yo no volví a ver a mi hija sino hasta después de que ya había cumplido 1 año. Fue durísimo. Entonces, cuando estoy después de esta cirugía, de esta primera cirugía, me mandan al cuarto, pero yo no me sentía bien. Resulta que empecé a generar muchísimo líquido fuera de los pulmones y dentro del corazón se empezó a generar. Y bueno, era tanta la falta de capacidad respiratoria, porque sí, inmediatamente me puse otra vez rosa al hacer este movimiento. Pensaron que había sido un éxito, pero estaba muy lenta mi recuperación. Es todo un tema lo que sucedió ahí, pero resulta que se dieron cuenta que tenía muchísimo líquido y me tuvieron que llevar de inmediato de nuevo a cuidados intensivos a tratar de extraer ese líquido de alrededor de los pulmones y de alrededor del corazón. Todo esto, no tanto dentro del corazón, sino todo lo que hay alrededor. Entonces, no podía respirar con libertad y el corazón no podía bombear con libertad porque estaba lleno de líquido. Entonces, fíjense, después de lo que les conté de la muñeca, de lo que les conté de la doctora que me dice que no, hay muchos momentos en mi vida donde he recibido muchos nos. Yo me he dado cuenta que dentro de lo que aparenta ser una tragedia, siempre he encontrado
una bendición escondida. En muchos momentos. O sea, al parecer, todo esto de la muñeca me dio mucho aprendizaje. Todo esto de la endocarditis me dio muchísimo aprendizaje. Era una tragedia, pero yo entendí ahí de lo delicada que era mi vida y entendí hacerme responsable. Jamás en mi vida he fumado. Jamás en mi vida me he arriesgado a cosas donde conscientemente pudieran poner en peligro mi vida. Pero esto me lo dio una madurez que a fuerza de golpes la entendí desde muy joven. Bueno, aquí no era la excepción. Estaba yo enfrente de, ahí voy, sabes que siento como que si hubiera hubiera ese como chile de eso que estoy oliendo y me da dolor en la garganta, ganas de toser. Tosé todo lo que quieras, no hay ningún problema. Entonces, esta no fue la excepción en donde tratan de sacar este líquido y resulta que pinchan el corazón y empieza a sangrar el corazón. Entonces los gritos eran respiratory, más bien emergency Houston, we have a problem. Estaba yo en Houston. Entonces nos surge irnos a cirugía. Imagínate el momento en donde están por ahí en la sala de espera. Para empezar, esa noche había llovido lo que nunca había llovido en Houston. Entonces todavía no se habían ido. ¿Crees que es casualidad? No es casualidad. No se habían ido todos los doctores, no se habían ido toda la gente. ¿Por qué? Porque ya eran más de las 6 de la tarde cuando estaban haciendo esto. Y resulta que en ese momento estaban todos los necesarios para volver a meterme a cirugía. Entonces llaman a mi esposo, llaman a mis papás, llaman oiga, necesitamos que firmen documentos porque necesita entrar a cirugía. Otra vez, entonces veo a mi esposo, veo a mis papás y yo dije, yo ya me voy. Yo lo entendí, pero Adriano fue clarísimo. Entonces me despido de ellos, un beso, abrazo, nos vemos al ratito, sí, bye bye. Te hacen firmar cosas, nadie entiende lo que firma cuando estás en pero te hacen firmar. Y todo esto, es una película que no entendés nada. No entendés nada, nos vemos, bye. Ese trayecto de la sala donde estaba yo en ese procedimiento a la sala de cirugía, probablemente no fueron ni 30 segundos, pero para mí fue eterno, porque en ese momento se me volvió a aparecer este Rafael del que yo te contaba, que en muchos momentos se me aparecía cuando estaba en muchos momentos donde estaba con una amiga una vez muerta de frío, montando un caballo, me tuvieron que rescatar de ellos. O sea, muchos momentos donde se me aparecía y yo platicaba con él y le discutía que se fuera. Luego entendí lo que significaba Rafael y ahorita te lo comento. Pero en ese momento se me aparece y le digo, hace mucho que no te veía, o sea, vienes por mí o ya yo me había acostumbrado a sentir esa presencia. Y en ese momento me puse a tener toda una plática con él, porque yo primero decía, Dios mío, yo sé que ya llegó mi momento, o sea, lo siento, lo entiendo, solo te pido por mi bebé. Si algo hice mal en algún momento, perdóname, pero hice lo mejor que pude. Te encargo a mis papás, te encargo a mi esposo, pero sobre todo a mi bebé. Y entonces veo a Rafael aparecer y le digo, oye, Rafael, no habrá, todo esto con la mente, porque todo es mental. Le dije, ¿no habrá manera por ahí de que tú pudieras abogar por mí y que me dejen ver una vez más a mi bebita? Yo lo único que quiero es volver a ver a mi bebé. Danme, es más, ahí negocia yo, o sea, todo esto te lo estoy tratando de traducir en palabras, pero para mí era toda una negociación. ¿Qué pasa si le dices allá a Dios que yo le prometo educar a una niña preciosa? Voy a criar y hasta se me conmueve el corazón cuando tengo ese momento donde te prometo que yo voy a educarte, voy a tratar de devolver a este mundo lo mejor posible, a un ser humano maravilloso, pero dame oportunidad de volver a ver a mi hija. Entonces era todo un diálogo pero bueno, si este es el momento, por favor nada más cuídenla, yo estoy lista. Y lo dije 3 o 4 veces, estoy lista, sé que he vivido mi vida lo más clara y limpia y transparente que he podido, pero si tienes por ahí la oportunidad, por favor déjenme volver a ver a mi hija. Ahora sí yo no sé qué es.
Vos no te preocupes para nada. Como hablamos en principio, la gente tiene que entender, esto estamos acá en la casa todos juntos y la gente está con nosotros. Y uno tose, no está nada de otro mundo. Oye, uno tose y uno respira y uno Claro, y se todo, emociona también. todo. Así que nadie se tiene que preocupar ni molestar por nada. Sí, y fíjate que ahorita, antes de seguir con este punto, me acuerdo cuando estaba embarazada, que fue todo un milagro tener ese embarazo, súper delicado. Yo me acuerdo que yo platicaba con mi hija, y esto es importante porque yo le decía, a ver, yo no sabía si era niño o niña, pero yo sentía que iba a ser una niña. Le decía, mira, aguanta, yo sé que adentro no hay oxígeno, pero todos los días hablaba con ella, yo la programaba, pero allá afuera vas a tener todo el oxígeno del mundo. Por favor, nada más aguanta, aguanta tantito más. Ya mero llegamos. Y obviamente pensaron que a los 6 meses iba yo a o abortar o a tenerla, y yo la sostenía con palabras, con conferencias constantemente. Pero bueno, el caso es que me acuerdo, te digo, y comento mucho esto porque en ese momento para mí fue muy importante la energía, la información que yo le estaba dando a ese bebecito dentro de mí. Era de vida, no era de miedo, no era de angustia. Y vaya que hubo momentos donde, oye, pero si tú no tienes oxígeno para ti, ¿cómo vas a tener para tu bebé? A ver, porque me lo llegaron a decir. A ver, yo ya estoy embarazada. ¿De qué me sirve que me digas eso? Entonces trataba de sacar la información que no me servía en ese momento. De veras trataba de ignorarla. Y esto es también parte de mi supervivencia. ¿A quién vas a escuchar? Sobre todo en momentos críticos de tu vida, ten mucho cuidado a quién escuchas, con quién te relacionas. En esos momentos en donde a quién estamos realmente escuchando. A veces de eso depende nuestra vida. Porque cuando tú estás en un momento muy difícil, en donde lo que más duele, está doliéndote la partida de un padre, el dolor de un... Bueno, no te vayas y te juntes con todos los que perdieron a sus papás. No te vayas y te pongas a ver a todos los que están pasando por tragedia. Reúnete con aquellos que te den algo de luz, algo de fuerza, algo de esperanza. Bueno, eso era lo que yo trataba de hacer cuando ella cuando estuve embarazada de ella. Y en este momento, y me regreso ahora a este instante, donde estoy a punto de tener otra cirugía, lo último que yo recuerdo, porque imagínense el momento, estás entre la vida y la muerte, me arrancan la bata para anestesiarme, me ponen la máscara toda una emergencia. Lo último que yo recuerdo ahí fue Ana Paula. Yo quería volver a ver a Ana Paula. Bueno, entro en esta cirugía, fue un momento durísimo en donde tuve bueno, alcanzo a regresar y escucho, para aquellos de ustedes que sean médicos y que creen que cuando un paciente todavía está anestesiado ya no escucha nada, bueno, yo no estaba ni idea de todo lo que escuché. Porque yo ya sabía que me habían operado, y empecé a escuchar a 2 enfermeras diciendo, ay, pobrecita señora, tiene una bebita y la pobre no va a vivir, no hay manera de que viva. Y yo, espérame, pero si aquí estoy, te estoy oyendo, ¿cómo que no va a vivir más? Y pobrecita, porque tiene una bebé de 9 meses. Qué duro, qué pérdida tan grande. Y yo trataba espérame, estoy aquí. Bueno, me llevan a cuidados intensivos. Me doy cuenta que no sabía yo si estaba aquí o no estaba, pero trato de entender la dinámica. Y en ese momento tratan de despertarme y me doy cuenta que estoy entubada, amarrada. Okay. Entonces, en este momento donde me doy cuenta que estoy ahí, que estoy amarrada y que estoy intubada, de repente trato de entender qué es lo que está pasando, pero bueno, estaba yo con 2 enfermeras gravísima. Y fíjate, recuerdo, estos detalles son importantes porque creo que a veces no nos damos cuenta de qué tan consciente o inconsciente está un paciente en cuidados intensivos al nivel en el que yo estaba. Yo debía tener 2 enfermeras todo el tiempo conmigo y resulta que no, una de ellas dijo, ahorita vengo porque voy a ir al McDonald's de allá abajo porque mi novio está afuera esperándome.
Y yo escuché todo, dije, bueno, pues se va a ver al novio, y aquí está la otra enfermera conmigo. Y luego volteé y me dice, ¿estás bien? Voy a ir a tomar un poquito de agua aquí a la vuelta, o sea, a 2 pasitos allá afuera. Y yo, pues bueno, ¿qué hago? Pues ok. En ese instante, antes de eso, yo ya había estado entubada en una primera cirugía. Les decía, es que yo siento que algo está mal aquí. Resulta, ya no, que el tubo estaba mal colocado, pero nadie me entendía ni yo podía hablar, trataba yo de escribir y les decía, es que el tubo, pero obviamente pues me decían, es que estás entubada, pero estás bien, no te preocupes. Y yo decía, es que yo normalmente no debes de poder tragar, y yo podía tragar, pero pues no me podía dar a entender que algo estaba mal. Bueno, en el instante en el que se fueron las dos, aparentemente una tragedia, ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida. Se van las enfermeras, en ese momento entra una flema, se atora en el tubo y deja entrar aire. Entonces yo empiezo a ahogarme, empiezan mis pies a moverse desesperada, las manos, me dejé los brazos completamente amoratados tratando de sacarme el tubo. Por eso te amarran, para que no te puedas arrancar el tubo. Y en ese momento entré en un paro respiratorio, inmediatamente después en un paro cardíaco, y en eso empiezo a escuchar la máquina. Imagínate una ambulancia adentro de tu cuarto. ¡Wiu, wiu, wiu! O sea, todo un escándalo, entran los médicos, empiezan a gritar, respiratory, respiratory, o sea, se nos va, o sea, we're losing her, era la palabra que decía, la perdemos, la perdemos. Y en ese momento yo recuerdo, si yo pudiera ahorita verlo, imagínate una cama y donde yo me veo perfectamente desprenderme del cuerpo, como ya lo había tenido desde pequeña, pero ahora era diferente. Yo estaba viendo esa escena, todos los doctores encima de mí, las enfermeras deteniéndome las piernas, que ya en ese momento mi cuerpo ya no se movía, pero yo decía, oye, pero es que puedo respirar mejor que nunca. Ahora sí puedo respirar, o sea, no me falta el aire, estoy perfecta, yo no entendía que me estaba muriendo, porque también ahí es donde entendí que la muerte no nada más no existe, sino que simplemente estamos pasando a otra dimensión, pero una dimensión tan perfecta que lo último que yo recordé, ese era el tema que yo quería tocar, lo último que se queda alguien que se va es con el dolor que acabas de sufrir. O sea, yo ni siquiera me acordaba que me había dolido, que me estaba ahogando, que me dolía todo lo que me estaban haciendo. Es lo último. Yo lo único que estaba en ese momento consciente 100% es que estaba más viva que nunca y tenía todo el aire posible. Entonces me veo a mí misma como hay quienes lo llaman túnel, pero yo me veo dentro de una especie de árbol, maravilloso escenario, pero era como alguna cosa como cilíndrica, y empiezo a elevarme y empiezo a flotar. Entonces, nunca dejé, pero fíjense, eso es lo extraño y es bien difícil decirlo con palabras humanas, porque no hay suficientes palabras, pero en el momento en el que lo describo es porque te concentras en eso, pero todo está ocurriendo al mismo tiempo. Esa es la parte que yo digo, vamos a desprendernos tantito y ver que todo está pasando al mismo tiempo, pero la manera de contarlo es detenerte en el tiempo. Pero ahí es donde también entiendo que el tiempo no existe. Todo está ocurriendo, pero para poder contarlo tenemos que detenernos a poder verbalizarlo. Entonces, en ese momento que yo empiezo a elevarme, veo de alguna manera a mis padres rezando un rosario. Yo no sabía qué estaban haciendo, pero yo los vi perfectamente rezando un rosario en la sala de espera, porque para ellos yo estaba muy grave, les habían dicho. Y luego veo a mi esposo subiendo y bajando escaleras. Yo no sabía qué estaba haciendo, pero yo lo veía a él subiendo y bajando escaleras en el edificio del hospital. Luego entendí que eso era lo que hacía para calmar el estrés. Y luego veo a mis hermanos, uno de mis hermanos en la oficina, la otra, mi hermano jugando fútbol americano. O sea, todos los momentos sigo elevándome y empiezo a ver una capa de ramas hermosísima, llena de puros animalitos pequeños. Y veo a pajaritos, ardillitas, conejitos, una belleza extraordinaria. Entonces me doy cuenta que empecé a visualizar toda la creación. En este nivel de planos,
ya luego entendí que seguramente son dimensiones y son planos con los que yo me estaba topando, pero mi manera de entenderlo ahí eran ramas. Entonces yo escuchaba agua, fuente, un ruido, una naturaleza maravillosa. Sigo elevándome y veo otra capa de animales mucho más grandes, elefantes, leones, tigres. Y me acuerdo de una pantera preciosa que me veía a los ojos. Desde ahí, Adriano, yo empecé a tener un respeto impresionante por la naturaleza, porque todo está tan conectado, todo está tan perfectamente conectado, todas las raíces de los árboles tienen un sentido. Yo veía estas ramas, veía todo interconectado, inclusive sentía que podía acariciar. Alguien me ha preguntado, bueno, ¿qué cuerpo tenías? Pues lo único que te puedo decir es que yo me veía, yo sabía que era yo, pero también entendía que era un cuerpo diferente, espiritual, un cuerpo de luz, no sé cómo llamarlo, pero también por eso es que nosotros decimos mis manos, mis ojos, ¿de quién son? Pues de la persona que habita en este cuerpo, pero yo no soy el cuerpo. Entonces es difícil de explicarlo, pero yo así me veía, yo veía que ya estaba mi cuerpo y vuelvo a decirlo, en lo que me concentraba lo podía ver al mismo tiempo. Y en eso sigo elevándome y empecé a sentir un amor por toda esta creación tan impresionante que mira, hasta las uñas, digo, hasta las manos las siento como con cosquilleos cuando entro en esta etapa. ¿Y qué creen? En ese momento se cumplió mi deseo. Yo lo único que pedía era ver a mi hija. Bueno, volteo y la veo en la cuna donde estaba. Yo no tenía, por eso es que me doy cuenta que esto es tan real. Yo no sabía que se la habían llevado a casa de una tía, mi tía Marta. Y estaba en casa de la tía Marta, en una cunita, jugando con sus juguetes. Tenían 10 meses probablemente para entonces, 10 meses y medio. Y la veo perfectamente sana jugando. Y yo dije, va a estar bien, ella va a estar bien. Y lo único que se me ocurrió decir es gracias, porque me dejaste volver a verla, porque pude volver a ver a mi hija. Ahí entendí, Adriano, el término desprendimiento, lo que es el apego a las cosas físicas y sentir que tenía que tenerla y que tocarla para poder saber que estaba bien. Ahí, créeme que no sentí ningún apego a ella y no sentí yo ya la había visto y era lo que yo había pedido, déjame volver a ver a mi hija. Y decía yo, gracias, Rafael, listo, ya la vi. Pero lo más increíble era que yo sabía que ella iba a estar bien. Como que, como que en ese momento yo tenía la manera de ver, digo, desde aquí arriba, y podía ver todo de una manera tan clara que no era una tragedia no estar con ella, no era una tragedia que mi cuerpo estuviera allá, que mis papás estuvieran sufriendo. No era una tragedia porque al final yo veía que todo iba a estar bien. Era simplemente un instante en este parámetro. Dejas de concentrarte en ese punto y ves que la vida sigue y todo sigue avanzando y no es más que un instante, un momento, pero no es la vida ese momento. Entonces yo empecé a ver las cosas desde otra dimensión, desde otra perspectiva, desde otro entendimiento. Sigo elevándome y veo a toda la niñez. Por eso es que yo creo que había ahí a mi niña. Pero luego también entendí que no necesariamente es la niñez en el plano físico, sino son diferentes niveles de conciencia. Probablemente más inmaduros, más primitivos, más, no sé, pero yo veo una niñez, una armonía y la palabra que yo puedo explicar es plenitud. Yo me sentía plena en ese lugar. Todos los niños corrían, o sea, no había nada diferente más que la naturaleza preciosa, todo un entorno dentro de todo lo natural, pero eran seres plenos, seres sanos, seres llenos de vida. Todos estos niños iban y venían. Y lo curioso es, mucha gente ha hablado de esto. Yo he tratado de descifrar esta experiencia en momentos, porque aún dentro del momento hay momentos en donde veía grupos. Por ejemplo, sigo elevándome y veo a gente jovencísima como tú y como yo, así en un plano intermedio de todas las de edad media, pero veo grupos aislados como si estuvieran en escuelas, como si estuvieran
en momentos de aprendizaje, de conocimiento, y veo a grupos de personas, pero toda la comunicación no había necesidad de hablar. Pero lo que sí me daba cuenta, Adriano, es que yo en ese momento, yo no había perdido a mis abuelos, no había perdido a ningún ser cercano, familiar. Entonces no tenía como que pensando en que alguien me iba a estar esperando. Sin embargo, era como si todos me estuvieran dando la bienvenida. Yo me sentía que estaba en casa y todos era como si saludara a todos, estaba con mi familia. Entonces no era que... Todos se conocían. Era una armonía y o sea, hola, 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 o sea, todos, era un saludar tan amoroso y armonioso que yo de veras, en verdad, te lo digo con toda claridad y con toda honestidad, hablar de la muerte, para mí la muerte no nada más no existe, es realmente vivir, porque nunca sentí un desprendimiento de este plano con el otro plano. Era seguir estando, simplemente desde otra forma de vivir tu vida, que es tu alma, tu espíritu está lleno ahí y ese no cambia. Entonces todos eran como si toda mi familia me estuviera dando la bienvenida, pero yo estaba flotando. Acuérdate que yo estaba en este plano donde yo veía ramas, yo nada más estaba viendo este escenario. Sigo elevándome, veo a pura gente mayor. Olvídate de silla de ruedas, de muletas, pero mayor, por eso creo que era de nivel de conciencia. Eran como los gurús, los eruditos, los seres, los maestros. Entonces me acuerdo perfecto de haber concentrado la mirada con alguno de ellos y de decir, ok, te entiendo. O sea, nos comunicamos y era una aprobación. No había más que amor, más que aceptación, un amor incondicional. Ahí es donde entiendo lo que se refieren a amor incondicional. No sé de dónde vengan, ni qué hayas hecho, ni qué, lo único que sé es que te amo y eres bienvenida y estás en casa. Pero yo seguía flotando y veo de pronto un círculo, color amarillo tenue. Era como si era toda una experiencia en que muchos lo llaman túnel. Y esa fue toda mi vivencia ahí. Y luego llego a esta dimensión donde era un círculo amarillo tenue en donde yo lo que deseaba era entrar. Empieza a entrar este cuerpo físico, digo, espiritual, cuerpo de luz, como lo quieran llamar, pero yo veía que era mi ser. Entro aquí, imagínate que abres las puertas como si fuera un portal de una iglesia o de un castillo, donde abres las puertas así me sentí que estaba entrando. Y siento una luz que me llena por completo, imagínate que es un enventarrón, y entonces me llena tanto que todo mi cuerpo se llena de electricidad. Empiezo, pero nada de dolor, al contrario, es como si me hubiera invadido esta luz, yo le llamo el abrazo de luz. Me sentí completamente abrazada, pero sí me di cuenta que mi ser estaba, como quien dice, a la mitad, atorado, entre ese espacio y el otro donde yo ya sentía que era una maravilla lo que estaba viviendo. No vi nada, solo esta luz hermosa que con un amor infinito que me llenó, lo que no te imaginas, todo mi ser. Es un amor que no he vuelto a experimentar a ese nivel de plenitud. Y solamente sentí una mano en mi cabeza y una voz que me decía, quédate tranquila y vete en paz. O sea, no es tu tiempo. Y haz todo lo que te he pedido. Y en ese momento regreso otra vez por todo este mismo plano, pero yo sentía que estaba dando vueltas todo. Imagínate regresar por todo rapidísimo y siento otra vez donde entro en mi cuerpo. La misma experiencia que yo había estado teniendo en otros momentos de niña, pero ahora sí el dolor enorme. ¿Por qué? Porque estaban con los electroshocks, y los gritos, y esto que cuentan en las películas donde oyes el corazón, ti, 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 lo, ti, bueno, todo eso es real, yo lo escuché. Y entonces, y los gritos, we have her, la recuperamos. Y luego, pues, y yo decía, ¿qué es esto? Mi cuerpo daba vueltas y vueltas. Imagínate
Luego entendí que estuve varios minutos sin oxígeno y mi cuerpo nada más daba vueltas y vueltas. Pero ¿qué crees que fue la primera sensación, Adriano, que yo tenía? Es, ¿qué doctores tan egoístas? Yo estaba enojadísima. ¿Por qué si por fin me vieron que pude dormir después de todo el drama que tenían aquí? ¿Y por qué me quieren despertar? Yo no entendía que me estaba muriendo. Entonces eran gritos, la perdemos otra vez. Entonces esos electroshocks los recuerdo perfecto en varios momentos. Luego, después de toda una investigación, que fue parte de lo que hice, fueron cerca de 45 minutos en que me iba y regresaba, y me iba y regresaba, porque yo no me quería quedar. Y estamos hablando, y regreso al tema, lo más precioso que yo quería era volver a ver a mi hija. Pero yo ya la había visto. Yo ya lo que no quería era dolor. Ya, o sea, déjenme en paz. Sin entender que todo ese mensaje que me habían dado clarísimo, haz todo lo que te he pedido, apenas estaba empezando. Y bueno, ese mensaje yo no lo había ni asimilado, ni entendido, hasta que finalmente con toda la calma, poco a poco fui entendiendo que estaba aquí, que estaba viva, que estaba en este plano y que algo había pasado, pero que nadie me podía explicar. Mi única comunicación con los doctores en ese momento era escribiendo, porque estaba intubada. Y les preguntaba, ¿qué pasó? Pues, ¿qué me van a decir lo que pasó? Estás en el hospital, pero ya estás bien. Tranquila, no te preocupes, aquí estás, ya estás tranquila. No, ¿a dónde me fui? No te has ido a ningún lado, estamos aquí todos. Pues, ¿qué me iban a contestar? Claro. Entonces nadie me contestaba. Yo insistí en preguntar qué me pasó, dónde estuve. Es más, esa libretita la guardé, donde yo preguntaba dónde estaba. Nadie me contestaba, nadie me creía nada. Eran, obviamente, la ciencia. Hoy en día hay mucha más explicación al respecto y se sabe que pasan muchos de estos eventos, pero en ese momento nadie me explicaba, nadie me entendía. Es más, nadie me escuchaba. No hay manera de que era tanta el miedo porque sobrevivieras, que van a darle importancia a tu experiencia fuera del cuerpo. O sea, era lo que necesitábamos, era mantenerte con vida. Entonces fue una recuperación muy lenta, Adriano, muy lenta, en donde todo, por eso es que creo que cuando una persona está agonizando durante y después, o en caso de que se recupere o que fallezca, todo este espacio, el que lo sufre es el que está afuera. Y obviamente en el cuerpo duele, pero el aprendizaje es mayúsculo. Entonces a veces tratamos de evitar el dolor al niño, bueno, que no se caiga, que no se queme, porque esa es nuestra naturaleza y esa es nuestra obligación como padres. Pero muchas veces no vamos a poder evitar que se cayó y se pegó, que le dolió, que le entró un virus, una bacteria, y que lo vamos a ver sufrir. Y muchas veces a nuestros padres no podemos evitar esto. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con todo ese proceso de dolor? ¿O con el instante del aprendizaje? ¿O del antes o el después de ese instante que tuvimos un aprendizaje? Entonces, yo lo que aprendí en ese fue prácticamente después de eso un mes completo en cuidados intensivos, donde tuve experiencias indescriptibles de tratar de entender dónde había estado. Hubo un momento en el que probablemente debe haber sido el momento más fuerte para mí, después de tratar de explicarle a mi esposo, a mis hermanas, a mi hermana, una de mis hermanas, yo le decía, es que yo estuve en algún lado, yo viví esto, pero nadie entiende, es un lenguaje que no estamos acostumbrados ni a compartir, y mucho menos porque te da mucho miedo cuando le platicas a alguien, es que estuve en otro lado y viví esto, es más, da mucho miedo y mejor lo cierras. Pero hubo un momento en el que yo entré en una crisis ya después eran como 3 semanas ahí, en cuidados intensivos, donde yo me puse a llorar. Mi hermana Marcela estaba ahí conmigo. Me puse a llorar desesperada. Y te voy a contar, poco lo cuento esto, pero creo que es importante. Hubo un punto en el que yo seguía, devolvía y devolvía constantemente. Estaba muy mal, ya llevaba 1 mes y medio en el hospital, para entonces. Entonces, imagínate un adulto en un hospital de niños. Entonces llega un momento en el que me preguntan, oye, es que vemos que no dejas de devolver, no entendemos, oye,
no podrás estar embarazada. Y yo, ¿qué? Pero ¿cómo si tengo aquí? Y luego dije, híjole, pues puede ser, tengo marido, o sea, no sé. Entonces imagínate mi llanto en ese momento. Ya había pasado por 2 anestesias, cirugías. ¿Cómo puede estar un bebecito, un feto en ese momento? Y ahí fue donde empecé a llorar, como nunca había llorado, desesperada, pidiéndole a Dios, Dios mío, ya, o sea, ya no puedo más. Es demasiado el dolor físico. Imagínate si estoy embarazada. Claro, luego casi los demandan a los doctores ahí porque nunca debieron haberme hecho la pregunta. Más bien, oye, tienes sangre todos los días, pues haz la prueba y quítale esa angustia a la mamá, ¿no? Pero claro, nunca habían tenido un adulto de mi tamaño, menos casada y menos con esa posibilidad. Entonces fue todo un aprendizaje para el hospital, para mí, y me acuerdo que decía yo, Dios mío, ya, por favor, ya no puedo más. Y ahí, Adriano, veo como 2 seres de luz, yo creo que fueron ángeles, uno por un lado y otro por el otro, y mi hermana estaba ahí, por eso lo cuento así, de que de repente en mi llanto decía yo, ya no puedo, llorando, y empiezo a callarme y empiezo a ver cómo empiezan a limpiarme, empiezan a lavarme, y yo veía eso, y por un lado, y luego el otro, le echan la culpa que si la anestesia, que si seguramente estabas drogada, pero yo vi perfectamente cómo me lavaban, me limpiaban, me arreglaban y me quedé dormida más de 8 horas. Súbita, mi hermana se fue, ya no supe a qué hora se fue, porque nada más la dejaban estar un ratito ahí conmigo. Sale y en la mañana, muy temprano, recuerden, 1989, no hay celulares, de repente llega una enfermera y me dice, oye, nada más queremos decirte que no estás embarazada, tranquila. Es otro problema el que traes, no te preocupes, pero hay una llamada de una persona que quiere hablar contigo. Dice que es urgente. Entonces ahí va el teléfono con todo el cordón hasta cuidados intensivos hacia la sala de espera. Ya vimos, imagínense toda la cuerdona que tenían que tener porque ella quería hablar conmigo. Obviamente las largas distancias eran costosísimas. Todo esto era muy diferente. Y me la pongo el teléfono y me dice, oye, soy Marta. No sé si te acuerdas de mí. Estuvimos juntas en un estudio. Y le digo, sí me acuerdo, pero pues ni éramos amigas, no era así como una super relación. Y dice, es que nada más quiero que sepas que tú vas a estar bien, porque anoche yo tuve un sueño donde 2 ángeles venían y te empezaban a lavar y a limpiar. No. Y yo, es que yo eso lo viví ayer. Me dijo, bueno, yo lo soñé, así que eso, solo quiero decirte que yo sé que vas a estar bien. Colgaron, se llevaron el teléfono, si hubiera podido salto de la cama. Bueno, Adriano, después de eso, una semana después, estaba fuera del hospital. O sea, fue una sanación increíble, pero todo este tiempo en el hospital fue de gran aprendizaje para mí, para los doctores, para la ciencia, para no entender cómo está viva. Nadie te lo puede explicar. Hoy en día me da risa porque vamos mi esposo y yo a mis revisiones normales y pregunta a mi esposo como doctor, bueno, ¿qué podemos esperar de su hígado? Porque normalmente pacientes como yo, con este tipo de cirugías, al poquito tiempo ya empiezan a tener falla en el hígado, porque la circulación cambia, todo cambia, y mi hígado está perfecto. Entonces le pregunta a mi esposo al doctor, le dijo, bueno, ¿qué parte de no entiendo cómo está viva esta mujer no entiendes? No sé, dice, estoy aprendiendo contigo, con ella. Pero fíjense que algo último que quiero contarles de esto, y no porque sea lo último, Adriano, tú dices, pero Sí, porque es algo en donde para mí es un cierre de este círculo precioso que todos lo vamos a tener de muchas maneras. Una de las cosas que yo siempre decía es, quisiera darle las gracias a toda esa gente que estuvo conmigo en esos momentos donde yo me estaba muriendo y donde yo eché pestes porque ¿por qué no me dejan dormir cuando lo que estaban haciendo era traerme a la vida y entender el mensaje que yo había recibido? Y fíjate lo que pasa, nosotros nos acabamos de cambiar de ciudad a vivir acá en Estados Unidos y luego resulta que tuve que cambiar de médicos y de repente voy con justamente el electrofisiólogo, nada más a mi revisión anual, y era un doctor nuevo, un poquito mayor, que él probablemente me da un poquito mayor, y de repente me empieza a decir, me empezó a hacer preguntas interesantísimas
de mi marcapasos y de cosas que nadie me había preguntado. Y de repente lo empiezo a ver y lo veo y sigo viendo como su mirada, como su plática, su voz. Y hace cuenta que parecía la loca, Adriano. Y le digo, es que fuiste tú. Tú eres el que estuviste conmigo toda la noche después de mi paro cardíaco y mi paro respiratorio. Y me dice, a ver, ¿cómo yo? Le dije, ¿te acuerdas de la doctora Roma? Sí, dice, era mi jefa. ¿Te acuerdas del doctor Rul? Sí, yo trabajaba con él. Dice, yo era un fellow, o sea, un practicante. Y toda la noche me la pasaba en cuidados intensivos con los pacientes. Dijo, pues sí, seguramente fui yo. A la hora que empezamos a regresarnos, tú sabes lo que para mí fue decirle, nunca tuve la oportunidad de decirte gracias, porque toda la noche yo abría los ojos creyendo que me veía y te veía a ti, y veía tus ojos, y veía que no te apartabas de mí. Y le dije, es más, veía lo que hacías, que venías una jeringa y me hidratabas, y me dice, claro, eso es todo lo que yo hacía. Y entonces, fue para mí un cierre de círculo tan hermoso. Bueno, se le llenaron los ojos de lágrimas. En ese momento él escribe a su esposa. La esposa resulta que es muy amiga de la doctora, digo, la enfermera que me cuidó más de mes y medio en cuidados intensivos, me dice íntima amiga. Ellas eran amigas y se escribieron mientras que yo estaba en la consulta. Y dicen, resulta que mi esposo es el doctor que la cuidó. No, una historia hermosísima. Entonces, lo que quiero decirles es que nada, Adriano, nada de lo que vivamos, aunque aparenta ser una terrible tragedia, nada es casualidad. Creo que detrás de todo, dice mi hija una frase que me encanta, que dice, mamá, es que detrás de cada tragedia siempre hay bendiciones escondidas. Y pónganse a analizarlo. Detrás de todo aquello que pareciera todo un drama, ¿qué aprendimos? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué rescatamos? Y cuando tú eliges rescatar lo mejor de eso que hayas vivido, es cuando realmente vives. Es cuando realmente encuentras el sentido de la vida. Miren, nadie dijo que el pasar por esta vida en este 3D iba a ser sencillo. Nadie firmó un contrato de perfección durante mi vida en esta tierra. Pero yo lo que sí creo, y Adriano y yo platicábamos un poquito fuera de cámaras, que ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué el sufrir? ¿Por qué hay gente que muere de una manera tan trágica? Dices, bueno, eso es lo, perdón, a lo que no entienden, capaz, antes de iniciar. De entrar a esto. Entrar a grabar, hablamos de esos temas, y justamente le comentaba, bueno, cómo fue mi papá, pero otros temas más duros todavía, más duros, porque lo de mi papá es Walt Disney al lado de otros temas, ¿no es cierto? Entonces me respondías esto que me está contando ahora, perdón. Sí, lo que pasa es que me decía Adriano, hay tantas, y díganme, ¿quién de ustedes no ha escuchado? Digo, yo trato de ya no escuchar tantas noticias, más que quedarme con lo que pudiera ser informativo para mi diario vivir. Pero ¿cuántos de ustedes no han escuchado cosas que dices, es que no es justo? O sea, ¿dónde está la justicia aquí? ¿Dónde está el sentido de tanto dolor? ¿Dónde está la razón de tanto sufrimiento? O sea, ¿para qué? ¿Quién aprendió de esto? O sea, si nos ponemos a ver desde ese punto de vista, nosotros que estamos, probablemente muchos de los que están escuchando vivimos en un país en donde tenemos acceso al internet, tenemos acceso a una computadora, a un teléfono, pero hay muchísimos que no lo tienen y que todos los días todavía tienen que ir a cargar agua para poder tomar. Que no tienen ni idea que existe un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero muchísimo de eso es una realidad. Y yo llegué a una conclusión desde muy pequeñita, probablemente a mi adolescencia, donde yo decía esto, Adriano. Yo decía, cuando entendí que yo era de las únicas que estaba viva a los 15 años, yo decía, bueno, ¿sabes qué? Esto de Dios y esto del espíritu y esto de... seguramente es un invento del hombre para darle explicación a todo lo que no entendemos. Entonces, bueno, es que así lo quiso Dios. Entonces, mira, qué fácil, ¿no? Y así, entonces, en mi mente de rebeldía, era Dios es un invento que creó el hombre para darle explicación a todo lo que no lo tiene. Parte de por qué estudié ciencias jurídicas era precisamente porque yo quería entender, habiendo
sido educada dentro de la Iglesia Católica, había mucha rebeldía dentro de mí, que no tenía sentido la justicia de Dios. Porque yo decía, ¿por qué yo sigo viva y todos los demás ya se murieron? Era un poco justificar mi vida. Porque, o sea, ¿qué hice yo diferente para seguir con vida? ¿Y qué hicieron los demás para haberse muerto? No es justo. Y un día más o menos a esa edad, platicando con una de mis maestras de literatura, me decía, ¿y quién te dijo a ti que la vida era justa? Fue un golpe de realidad muy duro. Y dije, ¿quién me dijo que la vida era justa? Pues es que no es justa. Y yo a eso es a lo que voy. La única manera, estudié leyes, estudié San Agustín, estudié todo lo que se puedan imaginar, hasta que llegué a la paz y al equilibrio de entender que desde el solo hecho de nacer ya es un riesgo. ¿Por qué? Porque no dependemos desde si llovió ese día, si hubo un rayo, si cayó o no cayó, o sea, cuántas cosas no dependen ni de ti ni de mí, sobre todo cuando eres un pequeño, sobre todo cuando no tienes control de nada. Entonces, a la única conclusión, y esto es muy riesgoso lo que voy a decir para muchos de ustedes, pero fue la única paz interna, emocional y espiritual a la que yo entendí, es que dije, seguramente la única manera en la que yo puedo entender esta paz, o más bien esta justicia, es creer que desde antes de yo venir aquí, tuve que haber hecho algún acuerdo en donde a ti y a mí, Adriana, nos tocó vivir en esto, y a los otros les tocó, porque yo la suerte, no creo en la suerte. O sea, yo creo, podemos verlo así. Es una suerte al azar, a ver quién le toca primero. Pero también creo que por qué algunos sobrevivimos y otros no, es una responsabilidad. Decir, estamos tú y yo aquí hablando con no sé cuánta gente, dando un mensaje de luz, de esperanza, de ideas, y de ideas muy personales. Pero la única paz que yo, en el único momento donde encontré paz es de entender, tuve que haber hecho algún acuerdo, donde tuve que haber tomado ciertas decisiones para venir a aprender lo que yo tenía que aprender en este plano. Porque hay quienes piensan, la vida es solo una, sí, es una, de esta manera en la que la estamos viviendo, sí. Pero lo que sí es cierto es que solamente tienes una oportunidad para decidir cómo reaccionar ante lo que te está ocurriendo. Entonces, tomar decisiones, porque yo dejé de victimizarme desde muy pequeñita. Yo no podía ser víctima. ¿Por qué me tocó a mí nacer con esta cardiopatía y no a los demás? Si yo me ponía en el victimismo, híjole, pobrecita de mí. Y yo más bien decidí, bueno, puedo decidir tomar lo mejor de la vida. Sí, eso sí lo puedo decidir. Y ahí es donde dije, bueno, ¿cuántas decisiones dependen de mí? A lo mejor desde antes de nacer, no lo sé. Y esto es algo que yo no lo puedo explicar, pero para mí encontré el sentido de por qué unos tenemos ciertas cosas que otros no. Eso fue lo único que a mí me dio paz para entender un poquito la justicia. Entonces, entiendes por qué algunos tienen cáncer y otros no, por qué unos nacen pobres y otros no, porque unos... Y dices tú, bueno, ¿quién va a querer haber nacido en medio de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién va a querer haber nacido en medio de...? Miren, no tengo una explicación, y si lo vemos desde esta mente lógica, no tiene lógica. Pero para algunos de nosotros que hemos tocado un poco de lo que no es este 3D, entiendo que el amor infinito que yo experimenté tiene todo el sentido del mundo. Entonces, este instante es un instante en el que aprendo o no aprendo y le sigo. Pero la vida no es exclusivamente esto que estamos viviendo. Esta experiencia fuera del cuerpo, esta experiencia cercana a la muerte, como le llamamos, que yo tuve, a mí me marcó de por vida y me dio la claridad. Podemos creer o no en Dios, en los ángeles, en el espíritu, en lo que cada quien quiera creer. Esto no es importante. Yo lo que sí sé es que no somos seres humanos, somos seres espirituales viviendo en una experiencia humana ahora. Porque lo que yo experimenté no era humano. O sea, y es más, era tan diferente que lo llamamos espíritu, lo llamamos alma fuera del cuerpo, lo llamamos luz. Lo podemos llamar de muchas maneras.
he decidido, como muchos de nosotros, yo lo he llamado amor, porque jamás he experimentado ese amor tan incondicional en el que quisiera volver un día, sí. Quisiera otra vez estar ahí, sí. Y dejé de tenerle miedo a la muerte y dejé de tratar de latigarme, como quien dice, o de angustiarme con el por qué me tocó vivir esto, por qué le tocó a mi madre, que ahorita no está bastante grave, por qué le está tocando vivir esto. No lo sé, pero mi obligación es acompañarla. Digo, mi obligación ni siquiera es obligación. Mi decisión es acompañarla. Mi privilegio es acompañarla. Acompañarte en tu dolor, acompañarte en tu sufrimiento, en tu pesar. Pero nunca, fíjense, ahí es donde yo entiendo la importancia de no juzgar. Lo que tú, Adriano, sufres o te duele, yo no puedo juzgarlo, eres tú el que lo estás viviendo y es tan real como lo que yo pude haber vivido. Doctores injustos, ¿por qué me tienen que dejar aquí? Son de lo peor. Nadie puede entender lo que para mí significó eso, el dolor tan grande que representaba regresar. Pero tenía un propósito y hoy en día, por supuesto que lo agradezco. Agradezco porque he visto crecer a mi hija. Le devolví a Dios, al universo, a lo que yo considero esta vida espiritual. Creo un ser maravilloso que me dio el privilegio de educarla, de criarla, de tenerla. Entonces, aquí es donde entra el segundo concepto, que es como el segundo, el tercero, no sé, el que es el ser agradecido. Es bien difícil ser agradecido en medio de una tragedia. Entonces, no vamos a agradecer la tragedia. Digo, gracias por que me duele mucho. No. O sea, es ridículo pensar en que voy a dar gracias porque le está doliendo. No. Gracias por la oportunidad de lo que pude llevarme dentro de ese dolor. Y para mí el aprendizaje más grande es haber entendido que esta vida no es exclusivamente nacer, crecer, morir y nos vamos. Es entender que estamos conectados. Y yo sé que a todos nos ha pasado y seguramente a ti, Adriano, ya lo habrás compartido, pero para mí, después de haber tenido esta experiencia cercana a la muerte, lo único que me pasó fue que me conectó tanto con el otro plano, que empecé a tener sueños con muchos seres fallecidos, pero muchos, muchos sueños, en donde yo tenía comunicación con ellos de cosas que yo no tenía manera de saber. Y esto es para toda otra historia, porque tengo evidencia de sueños, de información de seres que habían fallecido, donde me dan cierta información, se las doy a mis amistades o a mis conocidos, y dicen, pero es que esto jamás se habló con nadie. No le digo, me están diciendo que comente esto. Bueno, ese tipo de conexiones las tuve después de esto y empecé a expandir este mensaje que se me dio, quédate tranquila y vete en paz. Y ahorita, pues esto es parte de mi misión ahorita, Adriano, parte de lo que me he dedicado a hacer. Vos sabés que te escuché con mucha atención y ahora que vos estás diciendo esto de los mensajes, no pasa siempre, pero tendría que ponerme a buscar, pero se metieron voces en la grabación. Oh, wow. Sí, que yo estaba prestando atención si era alguien, porque puede pasar que son de la casa, pero no, son distintas. Voy a ver si se grabaron y las encuentro. Pero es normal cuando con personas como vos o yo que hago transcomunicación instrumental que se metan voces a interferir. Wow. Esta de segunda parte que hablaste es un tema para armar un video aparte, porque me parece súper interesante y lindo desmenuzar. Y a mí siempre me gusta ponerme, más allá que tengo mis experiencias y se sigue mezclando voces. Aquí no hay nadie hablando. Acá tampoco. No, pues tienes que compartirme luego esas voces. Voy a escuchar, voy a tratar de escucharlo a ver si se puede entender. No sé qué vayas a concluir tú, ojalá, digo, que lo puedas tener claro, pero la luz y la vibración que yo siento en este momento alrededor mío es gigantesca. O sea, yo
yo también ya empecé a escuchar. ¿Viste? Es enorme. Está Y yo más me cerca, por siento eso es un guiada a tema, veces. Ana, perdón que te pisé, pero es un tema tan interesante y Sí, yo te decía, me pongo un poco de abogado de diablo para darle un poco de interés a la charla también, porque digo, está buenísimo que estemos todos, estoy de acuerdo, pero si, está bueno también ponerme en el lado del que está escuchando por supuesto. y decir, pero pará, Ana, ¿qué me estás diciendo? Tal cosa, no sé. Son temas a mí me apasionan. Y sobre Tengo, todo, ¿sabes qué, Adriano? Yo sería sumamente inmadura de no entender. Es más, ¿quién crees que ha sido los primeros que me han hecho esto? Toda mi familia. claro, Y al contrario, yo creo que es tan genuino porque esa es la realidad de los cuestionamientos que nos hacen crecer. El que alguien venga y te cuestiona, oye, a ver, ¿qué creen que tuve que hacer cuando yo empecé a hablar de esto? A ver, pruébamelo. Ah, pues ya lo pude probar. Cuando veo mi expediente médico, estuvo más de 3 minutos y medio, completamente plana la línea. claro. Entonces no estaba yo tan loca. Pero No, claro pero que es aparte bien cuando vos estás entendible. detallando, Ana, vos estás detallando, esto lo escuché muchas veces y obviamente vos lo escuchaste también miles de veces. Cuando estás muerta, o sea, clínicamente estás muerta y podés detallar lo que pasa. Sí, Ya eh, no comprender para el que te está escuchando, que está diciendo la realidad, que está diciendo la verdad, porque el médico mío te lo confirma, ya es de necio, hay cosas que son necias, sí, de necio. sí, No es te creo o no te creo. Te estoy contando lo que pasó y yo estaba clínicamente muerto y te estoy contando lo que hizo el médico, que se fue a fumar un cigarrillo, que esto, que el otro, y la mayoría de la gente que vivió esta experiencia lo cuentan. Entonces, sí, ellos ya es de necio. Después el que quiera entender y no quiera entender ya es un tema de ellos. Eh, sí es. si no querés entender, yo hay un montón de cosas que no comparto, no en este caso, ¿no? En experiencias cercanas a la muerte, en otras cosas, pero en mi canal, porque tengo 3 canales, en los otros canales yo escucho a la otra persona, con el tema de reencarnación, otros Sí, temas, muchos otros temas, no importa, no vamos a nombrar uno por uno. Digo, pero escucho, digo, che, a ver si estoy yo, capaz que no, o sea, no es que yo tengo la razón. Quiero escuchar a la otra persona, porque capaz me estoy cerrando y estoy diciendo, no, esto no es así. Escuchen a la otra persona. Si no pierdes nada, no pierden nada. Al contrario, capaz dicen, que es súper interesante lo que me está diciendo. A ver, voy a investigar un poco más. claro. ¿Entendés? Entonces, pero me gusta debatir también bien, no desde la pelea. No, La no, gente. no, y esto me encanta a mí también. Yo, como abogado, me encanta ser abogado del diablo. Bueno, yo vengo de familia de abogados también, así que me No, pasa. y sobre todo que entiendo el término porque yo he sido mi peor abogado del diablo. A ver, Ana Cecilia, no te inventes cosas. A ver. No, Y está empiezas, muy y bien lo que hiciste vos. Es lo mejor que vos te pongas abogada del diablo de vos misma. sí, sí, y justamente por eso es que me hice toda una investigación Qué bueno. respecto con médicos. Y de hecho, el médico que me hizo mi segunda cirugía de corazón abierto fue el que me dijo, es que, dice, necesitas tú contar tu historia, porque creo que los médicos nos estamos perdiendo de algo. Hay algo ahí que no terminamos. Ahorita te lo comparto con mucha alegría. Me acaban de invitar a ser parte de la mesa directiva consejera del equipo de cardiología a nivel Estados Unidos, Qué bueno. de pacientes con cardiopatías congénitas, precisamente porque les interesa investigar primero mi caso, pero sobre todo ser parte y ser voz de todos estos pacientes que muchas veces no son escuchados. Entonces me acaban de invitar a eso, soy parte ahorita del comité y bueno, Qué gran está un responsabilidad. proyecto muy humano, muy real, muy de este plano, en el que me encanta participar, porque quiere decir que la medicina está dispuesta a escuchar esas voces de todo aquello que no siempre tiene explicación. Y no tengo ninguna duda, se tuvieron que levantar un par de médicos y empezar a hablar, ¿no? Es decir, de la gente de la ciencia, decir, che, está pasando esto, ¿por qué no escuchamos? Y los demás se han animado porque si no se animan, es como que no hablan del tema. Yo hablo con muchos médicos que están todavía
vigentes trabajando y miran para otro lado, dicen, no nos dejan hablar, no entiendo, me parece una pavada total, una tontería total. Sí, Creo mira, que yo cuando regreso, de saber esto. claro, yo cuando regreso de esta aventura de mi experiencia cercana, fui con sacerdotes, con pastores, con psicólogos, con psiquiatras, a con todos tratar de entenderlo, y la respuesta era, mira, qué experiencia tan linda tuviste, pero quédatela contigo, porque yo creo que era para ti. O sea, y fueron muchos años, Adriano, muchos años, y me puse, yo sí escribí, siempre empecé a escribir mi libro en cuidados intensivos al borde de la muerte. Y mi libro era porque dije, si yo me voy, mi hija necesita saber que la vida vale la pena ser vivida a pesar de cualquier dificultad. Ella no me va a conocer. ¿Y qué pasa? Que en la medida que empiezo a contar todas mis bendiciones, mi cuerpo empieza a sanar. Veo estos ángeles maravillosos. Entonces, ¿podemos decir casualidad? Yo no creo. Yo creo que todo tiene un sentido ¿sabes qué también creo, Adriano? Que así como hace cuántos años era que una mujer loca era considerada bruja, cuando luego lo que pasaba era que estaba hormonal. Bueno, así va a pasar después. Todas estas personas que dicen que van y vienen, va a llegar un momento en el que la ciencia va a tener una explicación, porque se va a empezar a unir, y eso casi te lo puedo firmar, se va a empezar a unir la ciencia con la vida espiritual, en donde no va a haber manera de negar que la metafísica, la geometría sagrada, todas estas cosas tienen ya una explicación médica, científica, en donde ya no va a ser lo que, como antes, eran brujas, mátenlas. Como ahorita estamos, bueno, está loca, Sí. eso es la anestesia. Sí, Llámenle lo que sea, pero somos muchos que hemos vivido esto. Totalmente. Ana, que acá estoy poniendo que en Amazon, donde pueden conseguir tu libro, ¿cómo se llama? ¿Lo tenés ahí para mostrármelo? Sí, claro. A ver. Ahí, perfecto. Qué linda tapa, ¿eh? Qué linda tapa. Acá en Amazon, ¿hay alguna otra plataforma para poder comprarlo? En Por Amazon, México, por ahora. en México están en todas las librerías. No sé si en alguna otra parte de fuera de México, pero también para aquellos que estén interesados, lo tenemos también en inglés. Por si alguno se llama When Life is Not Forever. Pero bueno, básicamente ahorita en línea, creo que está en la ventana, están algunas plataformas en línea, sé que lo pueden encontrar, pero por lo pronto en Amazon es la manera más fácil. Buenísimo. Hay que comprarlo porque ese libro debe ser súper interesante. Y vamos a mostrar acá tus redes. Acá está la página web. Gracias. Que después los vamos a todo, lo de Amazon y las redes, lo vamos a poner en la descripción después del canal, ¿sí? Digo bien. Sí. Este es YouTube. Yo puse todo esto porque están en tu... Sí, claro. Y te iba... Decime. Sí, te iba a poner Ana Ceci, creo que ahí te lo tengo. Este es Ana Ceci GZZ, es mi Instagram y... Claro, ahí está el Instagram, perfecto. Perfecto. Y acá está el Facebook. El libro, Cuando Así vivimos lo van a para siempre. encontrar. Así lo van a encontrar. Y el TikTok es lo mismo, Ana Ceci GZZ. TikTok también. TikTok no la tenía. TikTok, igual y Ana Ceci también González. Instagram, lo que era no Instagram, X, la plataforma X también. Después lo ponemos también en la descripción, no te hagas ningún problema. Bueno, ojalá que podamos hacer otro video porque me parece hay mucha tela para cortar. Claro que sí, Adriano, me va a dar un gusto enorme. Para mí es un regalo, como te digo, no nada más que me des la oportunidad de hablar, sino precisamente tener la apertura para debatir y decir, es que sabes que no te creo, o es difícil que te pueda, y no es que sea tu caso, pero cuando alguien está aquí viéndonos y escuchándonos, es porque hay un interés de entender algo más. Y justamente en este cuestionarnos es donde vamos a crecer. Entonces yo te doy gracias porque va a haber mucha gente que tiene la duda o que tiene la curiosidad, y a esa gente es a la que yo le hablo y le digo,
no se preocupen si tienen dudas, si son escépticos. Yo fui la primera escéptica de todo esto, hasta que empecé a reunirlo todo. Y hoy por hoy les puedo decir con toda claridad, la muerte no existe, simplemente estamos viviéndola en diferentes dimensiones y en diferentes planos. Pero si hay algo que me quedo con el corazón lleno, es de entender que esta parte del amor incondicional es real y sí existe. No, Qué sin duda. amable, Adriano, gracias. No, igual Ana, acá, y para terminar, uno no puede decir, no creo en la persona, esta persona no creo. Hay muchos profesionales, lean, investiguen, hay muchos profesionales. Por ejemplo, para ir cortito, yo no existo como, pero una profesional de alto vuelo como la doctora Luján Comas, la tomó el caso de Ana y la llevó a su canal. ¿Qué quiero decir con esto? Esos profesionales no llegan a cualquier persona que contaron, no, vi, qué sé yo, un pajarito y me voló. No. Sí, es cierto. Si no están seguros de quién están llevando, no se exponen en el canal. No los ponen. La conozco mucho, la doctora. Hablé Sí. con el Hermosísima mujer. Javier Melo. También tuvo otra experiencia. Entonces digo, acá no es un tema de está inventando, qué pasó, qué no. Acá está tomado por súper profesionales que están añares estudiando el tema. Añares. Y están, como digo yo, adentro de la cancha estudiando el tema, ¿sí? Están adentro de los hospitales con otros profesionales y charlan y debaten. Entonces, acá no es creer o no creer. Acá hay un respaldo profesional que avala lo que vos estás contando. Así que, Ana, muchas gracias. Vuelvo a decir, todo lo que lo del libro y las redes de Ana, vamos a ponerlos en la descripción. Yo te quiero agradecer un montón por tu tiempo, en serio. El regalo es para nosotros, para el canal. Sabé que este es tu canal y para lo que necesites, acá estamos. Gracias, Adriano. Un lujo. Muchísimas gracias, de verdad, gracias y saludos a toda tu gente, a todo tu público. Gracias por la oportunidad. No, gracias a vos. Y a toda la gente les pido, sí puse el canal de YouTube, sí, que la sigan a Ana, que se suscriban al Facebook, a YouTube, donde la puedan seguir porque es gratuito. Se escriben, la suscriben y reciben la información actualizada de sus redes. Y lo mismo con nosotros, este video, como tantos videos, está hecho para ayudar a alguna persona. Y siempre digo lo mismo, y los voy a cansar, pero lo voy a repetir siempre. Si nosotros podemos ayudar a una persona con este video, estamos haciendo el trabajo que teníamos que hacer. Acá me vienen a visitar, perdón. Oye, aquí estamos. Estamos toda la familia. Toda la familia juntos. Entonces, digo, si llegamos a una persona, buenísimo, y los ayudó, bueno, buenísimo. Esa es la idea, poder ayudar. Suscríbanse, compartan, dejen comentarios, sean respetuosos, siempre les digo lo mismo. Y nada, compartan. Es lo que nosotros le pedimos. Ana, de vuelta, gracias, perdón. Gracias a ti. No No te preocupes, Adriano, mil gracias. Hasta luego.